El 8 de abril, mi cumpleaños número 34, desperté creyendo que todo iba a estar bien. Me puse un vestido azul que Tomás siempre decía que resaltaba mis ojos, me recogí el cabello y me puse los aretes de mi madre. Esperaba una cena tranquila, algo íntimo. En los últimos meses la relación se había enfriado, pero yo como tantas veces quise pensar que todo era parte del ciclo. Tomás llegó a casa con una sonrisa falsa y una venda en la mano. «Tengo una sorpresa», dijo. «Nada de cenas aburridas este año. Prepárate para algo inolvidable». Me reí sin sospechar. Me dejé llevar. Me vendó los ojos, me tomó del brazo y salimos. Podía oír la risa de sus amigos en el coche. Me grababan. Pensé que era parte del juego. Después de unos 20 minutos, el auto se detuvo. Me ayudaron a bajar. Sentí el aire salado. Un muelle. Olía a madera mojada y gasolina. ¿Ya pregunté? Silencio. Tomás, entonces escuché su voz eufórica. «Sorpresa, bienvenida a tu abandono». Me quitó la venda de un tirón. Frente a mí, un muelle desierto, las luces del bote alejándose y Tomás en la proa grabándome con su celular, mientras sus amigos reían a carcajadas. Todo estaba en vivo. Todo el mundo viéndome sola, confundida, usada como un chiste. «Es una broma, un experimento social», gritó antes de desaparecer entre las olas. Me quedé ahí sin palabras, con la cara encendida y el corazón desarmado. Nadie vino a buscarme. Caminé hasta la carretera. Llamé un taxi con las pocas monedas que tenía en la bolsa. No lloré. Aún no. Eso vino después. Esa noche el video reventó las redes. La broma del año decían: «Berg Challenge abandono». Había memes, reacciones, comentarios crueles. Nadie pensaba en mí como persona. Solo era contenido. Empaqué lo poco que me quedaba. Tomás vació la cuenta conjunta 2 días después. Supe que no había sido una broma. Era un abandono disfrazado de espectáculo. Vendí mi computadora, algunos muebles y el reloj que me regaló mi padre. Con eso compré un boleto solo de ida a Lisboa. No sabía portugués. No tenía amigos allá. Solo quería desaparecer. El vuelo fue silencioso. Miraba por la ventana sin ver. El dolor me anestesiaba. En Lisboa los primeros días fueron duros. Dormí en un hostal barato. Busqué trabajo donde fuera. Aprendí frases básicas y poco a poco dejé de revisar el teléfono. Dejé de pensar en Tomás. Comencé a pensar en mí, en sobrevivir. Pasaron meses, luego un año. Trabajé limpiando oficinas, luego como ayudante en una tienda de artesanías. Un día una clienta vio unos bocetos que hice en una libreta vieja. Eran planos, ideas, bocetos de diseños. Me preguntó si era arquitecta. Le dije que sí. Esa mujer me dio una oportunidad en una editorial de diseño. Y ahí comenzó todo. 3 años después me miraba al espejo con otro rostro. Llevaba un vestido negro elegante, el cabello suelto, una sonrisa tranquila. Estaba en una gala de arquitectura europea, acompañando a Gabriel Lorenz, magnate de la moda sustentable y uno de los principales benefactores del evento. Cuando salimos al jardín para una sesión de fotos, una cámara captó el momento en que Gabriel me tomó de la mano. Al día siguiente, la portada de la revista Vita titulaba: «¿Quién es la nueva musa del hombre más influyente de la moda ecológica? Tomás lo vio». Lo sé porque me escribió. Un solo mensaje. ¿Es eso real? No respondí, porque no se trataba de él. Se trataba de mí, de Renata Valdés, la mujer que él abandonó en un muelle y que el mundo está a punto de conocer. Lisboa no me recibió con brazos abiertos, pero al menos no me gritó como Tomás. Al bajar del avión, el aire tenía ese olor húmedo y salado que me recordó que aunque me había marchado, aún llevaba el mar pegado a la piel. Caminé con mi maleta desgastada por calles empinadas, rodeada de azulejos coloridos y un idioma que me sonaba a susurros extraños. No hablaba portugués. No conocía a nadie. No tenía dirección fija ni certezas. Solo sabía que no quería volver,
Nunca. Encontré un hostal modesto cerca del Bairro Alto. Al tercer día sin comer bien, le pregunté al recepcionista si necesitaban ayuda. No fue por compasión, sino por necesidad que me ofrecieron limpiar habitaciones a cambio de una cama compartida y algo de pan por las mañanas. Acepté sin orgullo, pero con determinación. No tenía espacio para la dignidad, solo para la supervivencia. Mis días se volvieron rutina: levantarse antes del amanecer, limpiar baños, hacer camas, doblar toallas. Nadie me preguntaba mi historia y yo no ofrecía respuestas, observaba, aprendía palabras, sabonete, lenzol, aspirador. Cada día me dejaba un poco menos rota. Las noches eran más duras. Al compartir cuarto con otras trabajadoras temporales, fingía dormir mientras ellas hablaban de sus sueños. Yo no soñaba, solo recordaba. El muelle, la risa de Tomás, el frío de estar sola. Todo eso volvía en la oscuridad como un eco que se niega a morir. Una tarde, mientras limpiaba la recepción, vi a una niña llorando. Su madre, una turista francesa, discutía con el encargado en un inglés roto. Me acerqué, ofrecí un dulce que tenía guardado y la niña se calmó. La madre me agradeció con una sonrisa agotada. Me preguntó en francés si tenía hijos. Negué con la cabeza. Después de eso empecé a quedarme más tiempo en la recepción. Ayudaba a traducir con mi español y mis pocas palabras de inglés. Me convertí en útil. Y ser útil me dio algo que hacía meses no sentía pertenencia. Con el primer sueldo real compré un cuaderno y lápices. Dibujaba por las noches. Bocetos de habitaciones, estructuras, ventanas. Mi formación como arquitecta no había muerto. Solo estaba dormida. Mis manos la despertaban con cada línea. Una noche una mujer mayor se hospedó en el hostal. Se llamaba Margot y era editora de una revista de interiores francesa. La ayudé a subir las maletas, le recomendé un sitio para cenar y cuando regresó me vio dibujando detrás del mostrador. ¿Eso es tuyo?, preguntó señalando mis planos. Asentí nerviosa. «Tienes talento, eres arquitecta», respondí. La voz me salió más baja de lo que esperaba. «No, sigues siéndolo. Solo necesitas que alguien lo vea». A la mañana siguiente me dejó su tarjeta. «Ven a verme. Tal vez podamos hacer algo juntas». Me costó 2 semanas decidirme. El miedo era más fuerte que la esperanza. Pero fui. Me recibió con café, me pidió ver más bocetos y luego me ofreció una pasantía pagada en su oficina en Lisboa. Media jornada, lo suficiente para empezar de nuevo. El primer día de trabajo usé una blusa prestada con mi carpeta llena de dibujos y los nervios a flor de piel. Al entrar sentí algo que no sentía desde que abandoné mi país futuro. Mi portugués aún era torpe, mi confianza frágil, pero algo dentro de mí, muy en el fondo, comenzaba a reconstruirse, como esas fachadas que parecen ruinas pero esconden estructuras fuertes. Lisboa me estaba enseñando que no todo se pierde para siempre. A veces el destierro es la oportunidad disfrazada de catástrofe. Yo no era aún la mujer deportada, pero ya no era la del muelle. Era Renata. Cansada sí, pero viva. Y eso ya era mucho. El cuaderno donde dibujaba mis ideas era viejo de tapas blandas y hojas ya arrugadas por la humedad. Lo guardaba en el doble fondo de mi mochila, como quien guarda una foto de otro tiempo, de otra vida. No lo usaba para mostrarlo, sino para recordar que aún tenía algo que ofrecer, aunque fuera solo a mí misma. Una noche de marzo, una mujer se hospedó en el hostal por 3 días. Alta, de cabello rizado y gafas gruesas. Hablaba portugués con acento, pero se notaba que dominaba varios idiomas. Su nombre era Beatrice Vanel, y desde el primer momento que la vi, supe que no era turista. Observaba el lugar como una arquitecta, no como una huésped. El segundo día la encontré sentada en la sala común. Llovía afuera y yo aprovechaba un momento libre para repasar unos bocetos. No me di cuenta de que ella estaba detrás de mí hasta que dijo sin rodeos: «¿Eso es tuyo?».
Me sobresalté. Cerré el cuaderno por reflejo. Sí. Lo siento, no sabía que molestaba. Ella negó con la cabeza sonriendo. No molestas, dibujas bien, muy bien. Me encogí de hombros todavía con la vieja costumbre de no creer en cumplidos. Solo son ideas. Yo era arquitecta, en otra vida. No se deja de ser lo que una es solo porque cambió de ciudad, dijo mirándome directo a los ojos. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego, sacó una tarjeta del bolsillo de su abrigo. Dirijo una revista de diseño de interiores. Trabajamos con jóvenes talentos. Pásate por la oficina si quieres. Tal vez puedas hacer algo más que doblar sábanas. Me quedé helada. Le agradecí con palabras tímidas y ella se fue, como si no hubiera dicho nada extraordinario. Pero para mí lo había dicho todo. Esa noche apenas dormí. La idea de presentarme en una redacción de diseño con mi portugués torpe sin papeles profesionales, sin un portafolio formal, me provocaba ansiedad. Pero al día siguiente respiré hondo, tomé mi cuaderno y caminé hasta la dirección que me dio. La oficina estaba en una casona antigua, remodelada con lámparas colgantes y estanterías llenas de revistas, telas, muestras de colores. Beatrice me recibió con la misma calma de siempre, me presentó con su equipo y me ofreció una pasantía de medio tiempo. No pagaban mucho, pero era legal, y lo más importante, era real. Empecé organizando muestras, ayudando a fotografiar espacios, haciendo planos en el programa de diseño que apenas recordaba usar. Cada día aprendía algo nuevo. Cada noche dibujaba otra página en mi cuaderno. Me gustaba llegar antes que todos, beber café sola en la terraza y ver cómo despertaba Lisboa. Me sentía parte de algo otra vez, aunque fuera pequeño. Y ese pequeño espacio, esa esquina de existencia profesional, era mía. Beatrice me dejaba explorar ideas. Me pedía opinión sobre composiciones. A los 2 meses publicó uno de mis diseños en una sección de jóvenes colaboradores. Ver mi nombre impreso, aunque fuera en letra pequeña, me arrancó una lágrima que no quise ocultar. Un día, mientras ajustaba la luz en una sesión de fotos, uno de los estilistas me dijo: ¿sabías que tienes presencia de editorialista, bromeó? Eres como esas mujeres que un día desaparecen y luego resurgen siendo dueñas de su historia. Reí. No le respondí, pero sí lo pensé. Quizás eso era lo que estaba haciendo, resurgiendo. Con manos sucias de trabajo, sí, pero con el alma cada vez más limpia. Y por primera vez en mucho tiempo me gustaba la mujer que se reflejaba en los vidrios de esas oficinas. No era perfecta, pero ya no vivía con miedo. Era Renata, y estaba renaciendo desde el barro. El día que conocí a Gabriel Sáenz, no llevaba maquillaje. Tenía las manos manchadas de tinta y el cabello recogido en un moño improvisado. Había pasado la mañana haciendo correcciones en una maqueta para una edición especial de la revista, y Beatriz me pidió que la acompañara a una reunión con un diseñador argentino que buscaba colaboración en Portugal. Gabriel llegó puntual. Alto, barba de unos días, sonrisa serena. Traía puesta una camisa blanca sin abotonar del todo y un cuaderno negro bajo el brazo. No hizo alarde. No necesitaba. Su nombre ya era conocido en el mundo del diseño sostenible. Nos saludó con calidez, como si fuésemos viejos amigos. Mientras Beatriz le mostraba los números de circulación y ejemplos de trabajos previos, él se giró hacia mí. ¿Y tú? ¿Eres diseñadora también? Dudé un segundo. Después de años diciendo yo era arquitecta, esta vez, respondí sin retroceder. Sí, soy arquitecta. Asintió con una sonrisa. Se nota. Tienes mirada de estructura. Nunca me habían dicho eso. Me sonrojé un poco, bajé la mirada y tomé notas para disimular. La reunión fue breve. Gabriel tenía un proyecto en mente, una serie de renovaciones ecológicas en hoteles boutique por el sur de Portugal. Quería una mirada fresca con sensibilidad local y conciencia ambiental. Buscaba a alguien que no solo pensara en metros cuadrados, sino en emociones, luz, silencio, textura.
Antes de irse, se acercó a mí y dijo: ¿te gustaría participar en uno de los proyectos? No es para la revista, es aparte, pero necesito a alguien que entienda la belleza desde la honestidad. No supe qué contestar. Beatrice me dio un leve empujón de aprobación. Dile que sí, me susurró. Lo que viene es grande. Y tenía razón. Durante las semanas siguientes trabajé con Gabriel en un hotel rural en la región de Alentejo. Dormíamos en habitaciones contiguas, compartíamos almuerzos con los trabajadores, discutíamos planos bajo la sombra de los olivos. Yo sugería materiales reutilizados. Él me escuchaba. Él proponía iluminación natural. Yo lo complementaba con texturas. No era un jefe, era un compañero. Nunca preguntó por mi vida anterior, ni una vez, y eso me liberó. Él hablaba de su infancia en Rosario, de su madre costurera, de su pasión por los barcos, de su primer fracaso con un showroom que se inundó el día de la inauguración. Me hacía reír, me hacía pensar, pero jamás cruzó esa línea curiosa que muchos usan para hurgar en heridas que no les pertenecen. Yo, en cambio, sentía que quería contarle. No porque me lo pidiera, sino porque su presencia era tan serena, tan segura, que parecía que podía sostener cualquier verdad sin romperla. Una noche, mientras revisábamos una serie de planos junto a la chimenea, lo observé en silencio. Tenía una forma de leer los espacios que se parecía a la manera en que yo empezaba a leerme a mí misma, sin juicio, sin miedo, con calma. Me sorprendí deseando que me tocara la mano, no con pasión urgente, sino con esa ternura que viene después de entender que el amor no tiene que doler para ser real. No pasó nada esa noche, ni la siguiente, y eso estuvo bien, porque lo nuestro no nació de la prisa, sino del respeto. Cada conversación era un ladrillo, cada silencio una ventana abierta. Meses después, cuando terminamos el proyecto y me ofreció un puesto fijo en su estudio en Barcelona, supe que mi historia no terminaba en Lisboa, pero tampoco empezaba con él. Empezaba conmigo, con la mujer que él había conocido sin preguntar nada, y que ahora tenía ganas de contarlo todo, solo porque por fin se sentía escuchada sin hablar. La feria de diseño en Milán era un universo en sí mismo. Luces, texturas, acentos mezclados, prototipos flotando entre lo utópico y lo posible. Gabriel y yo habíamos sido invitados como parte del panel de sustentabilidad, y aunque los nervios me apretaban el pecho, caminaba entre los stands con la cabeza en alto. Mi nombre aparecía en el catálogo oficial. Ya no era una asistente, era Renata Valdés, arquitecta colaboradora de Science Projects. Todo iba perfecto, hasta que lo vi. Fue una casualidad cruel. Me detuve frente a un puesto de materiales reciclables para interiores. Alguien hablaba fuerte con ese tono arrogante que conocía demasiado bien. Me giré. Y ahí estaba él, Tomás Echeverría. Más delgado cabello, más corto, sin la barba perfectamente recortada que tanto cuidaba. Con un traje barato que no le quedaba bien y un folleto en la mano, hablaba en inglés forzado, tratando de convencer a dos jóvenes inversores alemanes. No me reconoció al principio. Claro que no. Yo no era la misma. Ya no llevaba el cabello en trenzas ni la expresión sumisa. Estaba de pie con postura firme, vestida con un diseño propio, acreditación, colgando del cuello y un portafolio profesional bajo el brazo. Lo observé unos segundos con una mezcla de incredulidad y curiosidad. El hombre que me abandonó en un muelle por contenido viral ahora sudaba desesperación en medio de una feria donde nadie lo escuchaba. Hablaba de una app de decoración con realidad aumentada. Sonaba confuso, forzado, como alguien que trata de vender humo sin saber que el fuego ya lo consumió. Entonces nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un segundo. Vi cómo su sonrisa se congelaba, cómo la sangre le bajaba del rostro, cómo dio un paso hacia atrás, como si hubiese visto un fantasma. Renata. Mi nombre salió de su boca como si le pesara. Asentí. No dije nada. Lo dejé observarme, reconocerme, luchar contra la incredulidad.
No puedo creerlo. Eres tú, lo soy, respondí con voz tranquila. Y parece que tú también, aunque distinto. Se quedó mudo. Miró a su alrededor como si esperara una cámara oculta. Pero no había broma esta vez, solo la realidad. Yo te he buscado, quería... Levanté la mano deteniéndolo. No me debes nada, y yo no necesito nada de ti. No era lo que parece. Aquello fue una broma mal planeada, lo sé. Pero después de que te fuiste todo se desmoronó. Lo sé. Tu empresa quebró. He leído sobre eso, dije sin rastro de ironía. Él tragó saliva. Estoy intentando recuperarla, buscando socios, una nueva visión, algo distinto. Me miraba como si esperara que lo salvara, como si aún pudiera usarme como su tabla de rescate. ¿Sabes qué es lo distinto, Tomás?, pregunté dando un paso más cerca. Que esta vez soy yo la que tiene opciones, y tú, solo espejismos. Intentó reír nervioso. Siempre fuiste inteligente, lo sabía. No, nunca lo supiste. Solo pensabas que podías controlarme. El silencio entre nosotros era espeso. Me giré para irme, pero me detuve una última vez. No te guardo odio, Tomás. Te guardé por mucho tiempo en mi memoria equivocada, pero ya no más. Hoy te veo como eres, y créeme, estoy en paz con no sentir nada, y me fui. No hubo gritos, no hubo escenas, solo una despedida silenciosa en medio de un salón lleno de diseño y posibilidades. Y por primera vez desde aquel cumpleaños, sentí que el pasado ya no me dolía. Solo era eso, pasado. Después de aquel encuentro en la feria de Milán, pensé que no volvería a saber de Tomás. Me equivoqué. Una semana después recibí un correo en mi bandeja profesional. No tenía asunto, solo 2 palabras. Podemos hablar. Lo ignoré. Luego llegó un mensaje por redes sociales. No busco conflicto. Solo necesito cerrar cosas. Verbalmente. Te debo eso. Lo firmaba con su nombre completo como si quisiera sonar formal, casi ajeno. No sentí rabia, ni siquiera incomodidad. Sentí curiosidad. No por él, por mí. Por ver si al tenerlo frente a frente, aún algo en mí temblaba. Acordamos un café en Lisboa. Le ofrecí un espacio neutral donde ni mi pasado ni su arrogancia pudieran esconderse. Llegó puntual, con la misma camisa que vi en la feria, esta vez más planchada, pero sin la seguridad de antes. Gracias por aceptar, dijo al sentarse. Asentí sin sonreír. No le ofrecí un abrazo. No lo necesitaba. He pensado mucho en ti, comenzó. En lo que hice, en cómo te fallé. Lo escuché. No interrumpí. Quería saber qué tanto de él seguía siendo el mismo. Sé que fue una idiotez. La peor broma del mundo. En el fondo estaba asustado. Nuestra vida ya no me hacía feliz. No sabía cómo terminarlo. Y me dejé llevar por la idea estúpida de hacer ruido en redes, de figurar. Tragó saliva bajando la mirada. No fue solo un error. Fue cobardía. Y una crueldad disfrazada de contenido. Ahí supe que algo al menos había aprendido. No estoy aquí para disculparme y esperar que todo se borre, añadió. Solo... Me pregunté muchas veces si te rompí por completo. Y cuando te vi en esa feria tan segura, tan distinta, sentí alivio y vergüenza. Le di un sorbo a mi café antes de responder. No me rompiste, Tomás. Me expulsaste del lugar donde más me mentí a mí misma. Me miró confundido. No me dejaste sola. Me dejaste libre, dije con la voz clara. Lo que hiciste fue abrirme la puerta. Con violencia, sí. Pero sin darte cuenta, me lanzaste hacia mí misma. El silencio se volvió denso. Él jugueteaba con una servilleta entre los dedos. A veces imagino cómo habría sido todo si lo hablábamos. Si yo te hubiera dicho lo que sentía. Si tú hubieras tenido el valor de enfrentarme sin show. Eso ya no importa, respondí. Ya no vivimos en ese si hubiera. Vivimos en lo que hicimos y en lo que elegimos hacer ahora. ¿Y tú qué elegiste?, Renata, sonreí sin arrogancia. Solo con certeza. Elegí perdonarte.
no porque lo merezcas, sino porque no quiero que tu sombra me acompañe más. Sus ojos se aguaron. No por dolor sincero, sino por la realidad, ya no tenía ningún poder sobre mí. Me alegra saber que estás bien. De verdad. Lo estoy, dije. Y tú puedes estarlo también. Solo si dejas de mirar atrás esperando que el pasado vuelva hasta abrirte la puerta. Tomó su taza con ambas manos como quien busca calor en el fondo de algo ya frío. Gracias por venir. Me levanté. Antes de irme lo miré una última vez. La próxima vez que recuerdes lo que hiciste, no pienses en la mujer llorando en el muelle. Piensa en la mujer que te mira a los ojos hoy sin rencor, pero con toda su fuerza. Y me fui dejando atrás no solo una conversación, sino la última hebra que me ataba a quien ya no era. No temblé. No dudé. Caminé con paso firme por la calle, como si cada baldosa me reconociera. Yo ya no era la mujer de su historia, era la autora de la mía. La invitación llegó por correo electrónico con un encabezado sobrio: Foro Internacional de Diseño y Resiliencia Femenina, Berlín 2026. El mensaje venía de una de las organizadoras que había asistido a la Feria de Milán y escuchado sobre mi trayectoria a través de Beatrice. Querían que diera una charla, no sobre arquitectura, no sobre técnicas, sobre vida, sobre reconstrucción. Al principio dudé. Hablar en público me seguía dando miedo, pero esta vez no era por vergüenza, era por respeto. Mi historia ya no me dolía, pero sabía que al compartirla abriría puertas que muchas no se atrevían ni a tocar. Dije que sí. La conferencia fue en un teatro elegante moderno con butacas rojas y luces cálidas. Había más de 500 personas presentes, diseñadoras emprendedoras, estudiantes periodistas. Mujeres de todas las edades, algunas con el brillo de la juventud, otras con la profundidad de los años. Me entregaron el micrófono y subí al escenario con pasos firmes. No leí nada, no llevé notas, solo hablé desde el centro de lo que era yo. Hace unos años me dejaron en un muelle con una venda en los ojos, literalmente, como parte de una broma de cumpleaños que se volvió viral. No lo supe en el momento, pero ese abandono fue mi comienzo. Conté mi historia con claridad, sin dramatismos. Hablé de Lisboa, del hostal del cuaderno de bocetos de Beatrice de Gabriel, de cómo la arquitectura fue mi brújula cuando todo lo demás se derrumbó, de cómo el trabajo, el silencio y el respeto me fueron reconstruyendo. No vine aquí para hablar de venganza, porque eso sería seguir atada al daño. Vine a hablar de dignidad, de cómo recuperar el nombre cuando te lo arrebatan, de cómo renacer sin pedir permiso. La sala estaba en silencio absoluto. Algunas mujeres tomaban notas, otras secaban lágrimas. Yo no lloré, no lo necesitaba. Estaba firme, estaba entera. Me preguntan a veces si le guardo rencor a quien me hizo daño. La respuesta es no, porque el rencor es un tipo de deuda y yo ya saldé todas. Hoy no camino con carga, camino con propósito. Hablé durante 20 minutos y cuando terminé hubo un aplauso que no sonó como un cumplido, sino como una cadena que se rompe. Después, muchas se me acercaron. Una joven de Marruecos me abrazó y dijo que mi historia la había inspirado a dejar una relación tóxica. Una mujer alemana de unos 60 años me confesó que nunca había contado que su marido la humillaba en público desde hacía décadas. Me prometió que ese mismo día lo enfrentaría. Yo solo les sonreí, no con lástima, con complicidad. Esa noche, al regresar al hotel, Gabriel me esperaba con una copa de vino y un abrazo cálido. «¿Cómo fue liberador?», le respondí. Nos sentamos en silencio viendo las luces de Berlín desde la ventana. No necesitaba decir más. Él ya entendía que lo que había hecho no era solo contar una historia, era abrir un camino para otras. Días después, recibí un correo de una universidad en Madrid. Querían incluir mi charla en un curso sobre resiliencia creativa. Y luego otro de una revista que deseaba publicar un perfil sobre mujeres que renacen desde la ruina emocional.
Sin buscarlo, mi voz se había vuelto faro, y entendí que hay muchas formas de enseñar. A veces no desde la cátedra, sino desde la herida. No con libros, sino con la experiencia cruda narrada sin vergüenza. Porque cuando una mujer cuenta su verdad sin miedo, no solo se libera a ella, le da permiso a otras de hacer lo mismo. Y eso descubrí era mucho más poderoso que cualquier título. El amor con Gabriel no apareció con fuegos artificiales ni promesas eternas. Llegó como la luz que entra por una ventana abierta sin que te des cuenta. Fue creciendo despacio entre cafés al amanecer y silencios compartidos mientras revisábamos planos. No necesitó declaraciones, solo presencia. Y yo, que había vivido tanto ruido, agradecí el lenguaje tranquilo del afecto real. Nos mudamos juntos a una casa antigua, frente al mar en el sur de Portugal. Allí, entre olivos y brisa salada, surgió nuestra siguiente idea: una escuela gratuita de arquitectura sostenible para mujeres refugiadas y sobrevivientes de violencia emocional. Le pusimos de nombre Horizonte Base, porque toda estructura necesita un punto de partida estable. Gabriel se encargaba de la gestión y los contactos internacionales. Yo diseñaba los módulos, seleccionaba a las estudiantes y daba las clases. Era más que enseñar planos, era enseñar a reconstruirse literal y simbólicamente. Las primeras alumnas llegaron con ojos asustados y manos firmes. Eran mujeres que hablaban idiomas distintos pero compartían heridas similares. Algunas nunca habían sostenido un lápiz de dibujo. Otras eran ingenieras en sus países de origen y ahora buscaban sentido en medio del exilio. Verlas trazar líneas sobre papel, proyectar viviendas para otros como ellas, reír por primera vez en años, me recordó todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Fue también en esa etapa que lancé mi primera colección de muebles reciclados. La llamé Emotiva y cada pieza tenía nombre de una emoción superada. Alivio, una silla envolvente hecha de madera rescatada de incendios forestales. Raíz, una mesa esculpida con tablones que una vez fueron parte de barcos abandonados. Renacer, una lámpara que usaba cristales rotos, fundidos y tallados a mano. Cada objeto venía con una pequeña tarjeta que contaba su historia. No como objeto, sino como símbolo. La colección tuvo éxito inesperado, no porque fuera tendencia, sino porque hablaba desde el alma. La gente no compraba diseño, compraba verdad. Mi cumpleaños número 37 llegó en primavera. Gabriel, sin anunciar nada, organizó una pequeña celebración en nuestro jardín. Invitaron a las alumnas, colegas, amigas de la revista Voluntarias del Centro. Pusieron luces entre los árboles, flores silvestres en las mesas y una tarta de frutos rojos que él mismo cocinó. Me senté en el centro con una vela encendida frente a mí. No una tarta de lujo, solo un pastel simple, honesto. A mi alrededor, mujeres que una vez fueron sombras y ahora eran faros. Miré sus rostros, sentí sus abrazos, escuché sus risas. Entonces me levanté mi copa y hablé. Hace 3 años me grabaron para burlarse de mi dolor. Pensaron que sería solo un video más, que lo olvidarían después de un par de likes. Pero no sabían que con ese acto me entregaron la materia prima de mi nuevo diseño. Las miradas estaban fijas en mí. Sonreí. Hoy no vivo para esconder lo que fui. Vivo para transformar lo que me pasó. Y eso no se viraliza. Eso se construye, se honra, se comparte. Apagué la vela y sentí por fin que todas las versiones rotas de mí se habían abrazado. Esa noche, mientras todos bailaban bajo las luces colgantes, Gabriel se me acercó, me tomó de la mano y me susurró: «Diseñaste algo más fuerte que una casa. Diseñaste una vida». Y tenía razón, porque la libertad no es un lugar, es un idioma. Y yo, Renata Valdés, aprendí a hablarlo en mi propio acento.